Continuamos con las lecciones de ecología. Después de hablar de la energía en los ecosistemas, en esta ocasión vamos a hablar de la materia. Cuando hablábamos de la energía, vimos que ésta sigue un flujo unidireccional dentro del ecosistema. La materia tiene flujos cíclicos, en los cuales están implicados todos los subsistemas de la Tierra. En esta imagen vemos en la parte derecha cuáles son estos subsistemas, que serían la atmósfera, la criosfera, que sería toda la parte formada por los hielos de los polos y de los glaciares, la geosfera, que es la parte sólida de la Tierra, la hidrosfera, que es la parte líquida de la Tierra, mares, océanos, ríos, etc., sobre todo mares y océanos, y la biosfera, que son los seres vivos. Estos intercambios entre cada uno de estos subcomponentes o subsistemas de la Tierra forman parte de lo que se conoce como ciclos biogeoquímicos. En la imagen vemos que la energía, hay una energía entrante, que es la energía solar, y una energía saliente, que es el calor, como veíamos en la lección anterior, y cuando hablamos de los ciclos biogeoquímicos hay que referirse a cada elemento en concreto, es decir, hablamos de un ciclo del carbono, de un ciclo del nitrógeno, del fósforo, del azufre, etc. Cada uno de estos elementos suele permanecer en alguno de los subsistemas durante más tiempo. Eso depende de qué elemento estemos hablando. Y en este caso, a este subsistema se le conoce como reservorio o almacén de este elemento. En esta imagen vemos un esquema de lo que podría ser un ciclo biogeoquímico cualquiera. Si partimos de la materia inorgánica, que es como encontramos cualquiera de los elementos en los subsistemas no vivos del ecosistema, es decir, en la atmósfera, en la hidrosfera, estos dos fundamentalmente, la incorporación a los ecosistemas o a la biosfera se produce a través de los productores. Estos transforman la materia inorgánica en materia orgánica. Y como veis, hay una serie de flechas que parten del cuadro de los productores. Esta significa que devuelven parte de esa materia orgánica de nuevo a materia inorgánica, a los componentes no vivos del ecosistema. Hay un traspase de materia desde los productores a los consumidores, puesto que estos utilizan la materia orgánica de las plantas para producir la suya propia. Pueden hacerlo directamente, en el caso de los consumidores primarios, o de forma indirecta, en el caso de los consumidores secundarios o terciarios, que en definitiva la materia orgánica la obtienen a partir de las plantas, aunque sea con intermediarios. Y como veis, hay flechas que salen tanto de los productores como de los consumidores y se dirigen a los descomponedores, que son aquellos organismos que utilizan los restos de materia orgánica producidos tanto por este grupo como por este otro para producir la suya propia. Y como veis también, todos los cuadros de este esquema salen flechas hacia la materia inorgánica, puesto que todos ellos producen materia inorgánica a través de o a partir de los procesos de respiración celular. En este esquema lo que vemos es un ejemplo de cómo se produce este flujo de materia entre los distintos miembros del ecosistema. Aquí tenemos un ejemplo de unos productores que le pasan materia orgánica, en este caso sería a los consumidores primarios, que serían las cebras. Aquí tendríamos un grupo de guepardos, que serían los consumidores secundarios, y aquí tendríamos un buitre que representaría a un consumidor terciario. Vemos que todos ellos le ceden materia a los descomponedores, en este caso representado por las bacterias, que lo que hacen es reconvierten la materia orgánica procedente de todos ellos en materia inorgánica, que es reciclada por las plantas y que la vuelvan a introducir de nuevo al ecosistema. Aquí tenemos un esquema del ciclo del carbono. En la imagen vemos representada por la parte derecha un ecosistema terrestre y en la parte izquierda un ecosistema acuático. La atmósfera y la hidrosfera son los reservorios del carbono. Vamos a referirnos primero a lo que ocurre en los ecosistemas terrestres. La introducción del carbono en el ecosistema terrestre se produce a partir de la fotosíntesis de las plantas terrestres, que convierten el carbono inorgánico, que es el dióxido de carbono, en materia orgánica. A partir de aquí hay un traspase de este carbono en forma orgánica hacia los consumidores primarios y vemos que es bastante complejo el ciclo. Todos los organismos, tanto productores como consumidores, devuelven materia orgánica a partir de los restos, que los restos son utilizados por los descomponedores y tanto los descomponedores como los organismos fotosintéticos, las plantas,
cómo los consumidores, a través de la respiración celular, devuelven dióxido de carbono a la atmósfera. Los restos orgánicos no siempre son transformados por los descomponedores, o a veces los propios descomponedores, junto con los restos orgánicos, forman lo que se denominan combustibles fósiles, y esto es un depósito a largo plazo. Se estima que la cantidad de dióxido de carbono total que hay en la atmósfera se renueva una vez cada 20 años. Si nosotros ahora mismo quemáramos todos los combustibles fósiles que hay en el planeta, como veis aquí, pues se utilizan para la industria, el transporte, etcétera, y esta combustión devuelve dióxido de carbono a la atmósfera. La combustión de todos los combustibles fósiles que hay ahora mismo terminaría con todo el oxígeno que hay en la atmósfera en la actualidad. En el caso del ecosistema acuático, la entrada del dióxido de carbono también se produce a partir de la fotosíntesis, pero en este caso quien la realiza básicamente es el fitoplancton. A partir del fitoplancton, la cadena trófica continúa con el zooplancton y la materia orgánica puede convertirse en restos orgánicos que pasan a los descomponedores y, como veíamos en el caso del ecosistema terrestre, estos descomponedores pueden o bien a partir de la respiración celular devolver parte de este dióxido de carbono a la hidrosfera y luego hay un traspaso de la hidrosfera a la atmósfera, o pueden asimilarse en forma de combustibles fósiles que vuelvan a quedar de nuevo como un reservorio a largo plazo, en este caso en el ecosistema acuático. En estos ecosistemas también se produce una asimilación del carbono en forma de carbonato de calcio, que queda retenido en forma de conchas, los caparazones de los invertebrados que presentan este tipo de estructuras, o de los arrecifes coralinos. Y eso también retira dióxido de carbono de la atmósfera. En esta imagen vemos representado, en este caso, el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento muy importante porque forma parte de los aminoácidos, que son los componentes básicos de las proteínas, y es un elemento también esencial para fabricar los nucleótidos, que son los componentes básicos de los ácidos nucleicos, del ADN y del ARN. El reservorio del nitrógeno en los ecosistemas está en la atmósfera. Como sabéis, la composición química de los gases del aire, el 78% del aire es nitrógeno. Ese nitrógeno químicamente es N2. Lo que ocurre es que el nitrógeno atmosférico no es asimilable por la mayor parte de las plantas. Tan solo algunas, como por ejemplo las leguminosas, son capaces de capturar nitrógeno atmosférico. Y esto lo hacen gracias a que tienen en sus raíces unos abultamientos que se denominan nódulos, en los cuales aparecen unas bacterias que sí son capaces de tomar nitrógeno atmosférico. La mayor parte de las plantas necesitan tomar del suelo nitratos, que es la fuente de nitrógeno que utilizan ellos como abono. Nitratos serían NO3-. Los nitratos se incorporan a las plantas utilizan esta fuente de nitrógeno para, como decíamos antes, fabricar sus proteínas y su ADN y ARN, y a partir de aquí se inicia en las transferencias el ciclo del traspase del nitrógeno a los herbívoros, de ahí a los carnívoros, etc. Todos los animales, cuando utilizan sustancias nitrogenadas, generan como residuo del metabolismo sustancias que llevan catión amonio, NH4+. Y este catión amonio es muy tóxico y debe eliminarse. Debe eliminarse de distintas maneras. Puede hacerse en forma de amoníaco, que es lo que hacen los peces. Puede eliminarse en forma de urea, que es lo que hacen los mamíferos. O puede eliminarse en forma de ácido úrico, que es lo que hacen las aves. En cualquier caso, estos restos de excreción o este amonio, que es procedente de los restos de excreción, es convertido por unas bacterias que encontramos en el suelo que se denominan nitrosomonas en nitritos. Nitritos sería NO2-. Los nitritos son convertidos por otras bacterias también típicas del suelo, que se llaman nitrobacter, en nitratos, que los ponen a disposición de las plantas, cerrando así el ciclo por este lado. Pero cuando tenemos un suelo que está muy rico en materia orgánica y que tiene un déficit de oxígeno y está en condiciones de anaerobiosis, puede producirse una pérdida de este nitrógeno por la presencia de unas bacterias que se llaman desnitrificantes, que lo que hacen es convierten los nitratos en nitritos, que no son asimilables por las plantas, y estos nitritos a su vez son convertidos en nitrógeno, en N2, nitrógeno atmosférico, que es cedido a la atmósfera, y por lo tanto eso supone una pérdida de nitrógeno del suelo y una pérdida de fertilidad en los suelos
con lo que acarrea también una pérdida de biodiversidad vegetal. Las únicas plantas que serían capaces de sobrevivir en un suelo de ese tipo serían aquellas que tuvieran nódulos de rizobium, como comentábamos antes, las gominosas, que sí son capaces de tomar nitrógeno atmosférico del aire.